yo voy al médico y el médico me dice que tengo una enfermedad y que lamentablemente es degenerativa y que piense en poder valorar el tiempo que me quedaba, que era corto. Tú empezaste tu acercamiento a Dios en un grupo que ni era católico ni tampoco era evangélico. Lo único que había en medio era María. ¿Cómo fue eso? Y venga un joven de unos 23 años, como empezaste tú tu ministerio, y predique. Y salta un pensamiento. Y de pronto decimos, como que no se ha alineado. Yo lo haría mejor. Ujú, Es sutil, es un pensamiento que saltó. ujú. El problema cuando ese pensamiento lo vamos madurando. Esto es A Corazón Abierto. Hoy tenemos un programa muy especial y tenemos un invitado muy especial también. Hoy hablaremos de un tema que de seguro te va a interesar y que es pertinente por el tiempo en que estamos viviendo. Un tiempo donde existen los filtros, los maquillajes y la apariencia es la que importa y no lo que está dentro. Entonces, y es necesario que podamos tomar este tema y hablar acerca de la importancia de ser líderes auténticos. Y para este tema tengo un invitado especial, es un hombre de Dios que Dios está levantando en nuestra iglesia. Él es el obispo Marlon Castillo. Obispo, bienvenido a Corazón Abierto. Bendiciones a nuestra estimada audiencia. Para mí es un honor poder estar en este programa. Agradezco al equipo de A Corazón Abierto por esta invitación. Y aquí estamos, como tú mismo lo dijiste, es un tema bastante desafiante para los tiempos modernos, pero de seguro que los hombres de Dios también pasaron a través de la historia bíblica por estos tiempos y fueron fieles y fueron auténticos al llamado de Dios. Así es. Antes de tocar el tema, obispo Marlon, eh, tú estabas pastoreando por el norte, hiciste un tremendo trabajo en el tiempo de lo que pasó con el niño, ¿te acuerdas? Estabas pastoreando Fenómeno del el niño. fenómeno del niño ahí en La Unión, en Piura, y luego te trasladaron a Sullana y en la pandemia también desarrollaste un trabajo muy interesante en ponerte de pie cuando muchos se escondieron, te pusiste de pie con tu congregación y repartieron comida a la gente que necesitaba, tus transmisiones en vivo, te estuve siguiendo y, y fue de mucha inspiración para muchos líderes, pero queremos saber un poco más de ti, cómo fue que comenzaste, ¿no? Eh, Conversábamos un poco acerca de ti, conociéndote un poco, es que tú empezaste tu acercamiento a Dios en un grupo que ni era católico, ni tampoco era evangélico. Lo único que había en medio era María. ¿Cómo fue eso? Exactamente, mira, yo busco en realidad llenar ese vacío espiritual que tenía. En mi infancia, mi abuela me llevó a los grupos carismáticos. Ella era muy ferviente en cuanto a reunirse en los grupos carismáticos y de hecho yo le acompañaba, yo era como para ella, era su servidor porque mi madre me designó a mí, ¿no? El poder cuidar a mi abuela. Entonces crecí con esa vena espiritual. Sin embargo, ya en mi adolescencia y en mi juventud, especialmente en la época universitaria, yo decido dejar todo eso de lado. El deseo de la abuela era que yo sea sacerdote y Ujú. para mí eso en la juventud se deshizo totalmente, ¿no? Ahora, yo voy al médico y el médico me dice que tengo una enfermedad y que lamentablemente es degenerativa y que piense en poder valorar el tiempo que me quedaba, que era corto. Yo salgo de ese hospital desesperado, angustiado, tenía 21 años, ¿no? Ujú. Empezaba mi vida juvenil y me parecía algo egoísta de parte de la vida el ponerme esta prueba. Sin embargo, cuando atravieso una calle encuentro que hay un hombre en un balcón que se quiere lanzar, se quiere suicidar. Y de pronto yo digo, yo queriendo vida y él queriendo acabar con su vida. Era irónico para Ajá. mí. Y eso hizo que yo buscase en mi desesperación
llenar ese vacío. Y me acuerdo de un viejo líder, ¿no? Del grupo carismático y busco ir a esa congregación. Sin embargo, cuando yo llego ya no era un grupo carismático, sino era una comunidad alejada, ¿no? De la vena carismática, pero tampoco cerca a la vena evangélica. En realidad no eran ni católicos ni evangélicos, era un grupo independiente. Entonces, cuando ingreso a este grupo, en mi desesperación, en mi búsqueda, empiezo a darme continuo a la oración para que Dios pueda sanar, para que Dios pueda restaurar mi vida. Sin embargo, vi cosas en este grupo que no me parecieron bien, cosas que llegaron a ser aberrantes ante los ojos de Dios, y si es ante los ojos de Dios, igual para nosotros se constituían cosas inmorales. Y decidimos confrontar al líder. En esa confrontación, él prácticamente nos bota del grupo y nos dice que la comunidad era de él y que él podía hacer lo que quería, porque al fin y al cabo él había formado esa comunidad. Entonces rechazó nuestra postura y terminó expulsándonos. Un grupo de hermanos, como de 15 hermanos, decidimos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos congregarnos. Y así es como empezamos una comunidad que le llamamos Cristo es mi victoria. Hasta himno le hicimos a la comunidad y ahí nos congregábamos interdiario, ofrendábamos, diezmábamos y compramos todos nuestros bienes para formar esta comunidad. Pero en ese mover que tú estás acercándote a este grupo carismático, o no carismático, ni católico ni evangélico, un punto medio, ¿sentías tú que tu vida estaba llenándose? ¿Había cierta transformación en tu vida? ¿Tú notaste que ibas cambiando? ¿O cómo era? ¿Cómo era tu vida espiritual en ese momento? En realidad era apariencia. Ujú. Para serte sincero, era apariencia, ¿no? No era una renovación profunda, no, era simplemente guardar las apariencias. Ahora, ¿por qué guardar las apariencias? Porque en el grupo tomábamos, Ujú. libábamos licor, ¿me entiendes? En el grupo bailábamos, en el grupo hacíamos cosas del mundo, y es más, en el grupo había también una norma de tener a María como parte de la prioridad en cuanto a la reverencia y la adoración. Entonces, en apariencia habíamos cambiado, pero no, en esencia seguíamos teniendo todas las cosas del mundo. Ujú. Llega un momento en mi vida en que un amigo que había sido parte de este grupo, de esta comunidad, me invita. Él ya se había convertido al evangelio y me invita. Digamos que ahí viene el momento de tu conversión. Ok. Exactamente, él me invita a una campaña. Entonces yo entre mí pensé y dije, nada tengo que perder. Es más, yo fui a esa campaña porque necesitaba también tener un ambiente espiritual, dado que las cosas en familia, en mi matrimonio, estaban totalmente deterioradas, al Ujú. punto de que esa noche que yo voy a la campaña, mi esposa había hablado, porque vivíamos en casa de mi suegra, y había hablado con mi suegra. Mi suegra me amaba, Ujú. pero mi esposa le puso las cosas en claro y le dijo, yo no necesito que tú te metas, yo voy a decidir acabar mi relación, mi matrimonio con él. Si tú has podido con 8 hijos, yo voy a poder con uno. Ahí solamente teníamos a Juan Salvador. Entonces, mientras mi esposa estaba tomando esas decisiones, yo estaba en la tribuna de un coliseo, escuchando a un predicador, y de pronto llega el momento de la convocatoria para la decisión de tomar a Jesús. Y yo no sé cómo es que yo llego hasta el altar y me echo en quebranto y empiezo a llorar. Y oran por mí. Pero da la casualidad de que aun cuando ellos anotan mi nombre para poderme visitar, mi dirección, número telefónico, nunca me llamaron. Nunca me llamaron de esa congregación, y es más, yo tampoco sentí el poder visitar la congregación. Ujú. Sin embargo, yo sentí que hubo una transformación espiritual. Ujú. ¿Por qué? Porque ahora yo tenía esa necesidad de orar a solas con Dios. Me encerraba en mi cuarto y oraba, y Dios me llevaba a O sea que ahí lo leer la lo que se palabra. originó ahí fue la experiencia maravillosa del nuevo nacimiento, Exactamente, que de no lo habías tener, experimentado no lo antes. había experimentado. Entonces, en ese momento ya yo empecé a confrontarme conmigo mismo. ¿Por qué es que debo bailar? ¿Por qué es que debo tomar?
¿Por qué es que debo de hacer estas cosas cuando estas cosas no son del todo en contentamiento ni para mí? Y si no son para mí en contentamiento, no van a ser para el Señor. Entonces me llevó a poder escudriñar las Escrituras. Y a través de las Escrituras, como yo era parte del liderazgo de esta comunidad, empecé a predicar temas. Por ejemplo, temas acerca de la abstinencia de las bebidas alcohólicas, temas también con referencia Al grupo, al nombre. al grupo, Sí, al al grupo. grupito que tenía. Al grupo que tenía. Ok. El desafío mayor que tuve en el grupo es cuando les pedí enseñar el tema de María. Porque déjame decirte que Dios me llevó a la palabra y empecé a confrontar todos los dogmas que la Iglesia Católica enseña en cuanto a María con la palabra del Señor. Y llegué a la conclusión de que María era tan pecadora como nosotros que necesitaba de un Salvador. Un Salvador. Exactamente. Cuando yo pedí al grupo dar ese tema, ¿Qué pasó? se formó un caos. Wow. Los ancianos me dijeron, ¿cómo es posible que un mocoso, porque ahí tenía yo 22 años, cómo es posible que un mocoso nos quiera quitar el culto a María? De pronto se formó toda una controversia y me llevó a orar y ayunar, porque yo había escuchado a la abuela mía que cuando era necesario orar en los tiempos de adversidad o en los tiempos desafiantes, siempre la abuela ayunaba al Señor. Desde la mañana hasta las 6 de la tarde era su ayuno de Ella ella. era carismática. Ella era carismática, pero ella tenía esas Porque el disciplinas movimiento carismático espirituales. tiene esas, practican esas Sí, disciplinas. definitivamente, definitivamente. Entonces, di el tema y se fueron 20 hermanos. Solo quedamos 15 hermanos, pero aún así seguíamos avanzando y ¿Y- Dios seguía ¿Y trabajando. cómo fue tu acercamiento ya al movimiento cristiano evangélico y específicamente a la iglesia? Porque tú tienes ya un vínculo con la iglesia en la cual ahora eres pastor, de Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Cómo fue ese encuentro? Bien, habían pasado cerca de 2 años de este grupo Cristo es mi victoria y mi suegra enferma de cáncer, ¿sí? Eso hizo de que ella pudiera llevar tratamientos de quimioterapia, pero definitivamente su cáncer estaba totalmente avanzado. Entonces un día me encontré a este amigo que me llevó a la campaña y me dice, Marlon, ¿qué te parece si yo invito a 2 pastores? Me dice, a un pastor, me dice, lo invito a casa tuya para que ore por tu suegra. Y yo le dije, no hay ningún problema. Cuanto más personas oren por ella, mucho mejor, le dije. Y terminó llevando al pastor, pero no llegó un pastor, llegaron 2. Llegó el pastor Alberto Falla y llegó el pastor Luis García. Entonces ellos oraron por mi suegra y mi esposa siempre ha tenido esa actitud de servicio. Les dice, pastores, quédense para hacerles una cena. Mientras mi esposa hacía la cena, conversábamos de la Biblia, conversábamos de asuntos de interés actual, ¿no? De la realidad, pero también llegó un momento de quiebre donde el pastor Alberto Falla me dice, yo soy un ministro del Evangelio. Yo no sabía que era ministro del Evangelio, solo lo escuchaba atentamente y me dice, así como el carpintero conoce la madera y la buena madera y sabe discernir entre una buena madera y una mala madera, los ministros sabemos discernir quién le va a servir al Señor. Y me dice, yo no sé dónde tú congregas, pero que Dios te ha llamado y te hará un pastor, tú vas a ser un pastor. Yo por mi mente pasó, Pastor Elí, lo siguiente, este está loco, este está loco. Yo no congrego en ninguna iglesia y ¿cómo me va a decir que voy a ser pastor? Pero sabe, mi suegra murió, pero murió con salvación, Gloria a Dios. porque entregó su vida al Señor, ¿no? Pero en mí nacía la necesidad de seguir buscando de Dios. Y le decía a mi esposa, vayamos a otro, mi esposa me decía, vayamos a una congregación evangélica. Y yo le decía, no puedo dejar a este grupo, le decía, no puedo, hay una pasión que me lleva a que juntos vayamos descubriendo más de las cosas del Señor. Entonces, cuando Dios puso ese sentir, yo le propuse a la congregación invitar a un pastor que nos ayude a poder saber más de la palabra del Señor a profundidad. La congregación al principio no me aceptó porque me dijo, ya nos vas a volver evangélicos. Sin embargo,
nuevamente yo puse esta petición en oración, en el altar de oración. Y no sé, Dios obró de tal manera que los líderes me llamaron una tarde y me dijeron, tiene el permiso para invitar a un pastor, pero solo una vez. Lo vamos a escuchar, no más. Y me acordé del pastor Alberto Falla, le llamé y él me dijo, no hay problema, yo estoy el día lunes con ustedes. Llegó el día lunes y nos entregó el libro de verdades bíblicas. No fuimos discipulados ni consolidados. De frente nos dieron doctrina. No fue un lunes, fueron por 6 meses que él llegó a esa congregación. Entonces, en el mes de marzo del 2006 él llega y en el mes de julio del 2006, 10 de nosotros estamos bajando a las aguas del bautismo con la plena convicción de que estamos mostrando públicamente de que Jesús es Señor y Salvador nuestro. Wow. Ahí empieza tu caminar. Ahí Exactamente. empieza tu relación más profunda con Dios. Así es. Es algo maravilloso, tremendo. Y ahora, tu ministerio, ¿cómo comienza? ¿Cómo comenzaste el ministerio? ¿Cómo fue tu llamado al pastorado? ¿Qué edad tenías cuando empezaste a pastorear? ¿Y cómo fueron tus inicios en el pastorado? Bien, entonces para ese tiempo que nos bautizamos, ya el pastor dijo, ustedes ya son un campo misionero, nos dice, pero él por ética nos dijo, ustedes escojan o quedarse en la iglesia de Dios de la Profecía o salir como una iglesia libre. Yo no puedo obligarlos a que ustedes sigan en la iglesia de Dios de la Profecía. Yo por ese tiempo estaba trabajando en Talara, tenía un trabajo a 3 tiempos, en 3 lugares, en un colegio secundario, tenía en un instituto por las noches y también tenía en un colegio de adultos. O sea, mi tiempo estaba totalmente copado. Yo solo llegaba los días sábado a Sullana, me congregaba el sábado y el domingo nuevamente estaba partiendo para venirme a Talara. ¿Qué pasa? Eso sucede en julio de nuestro bautismo y en agosto yo me acerco y le digo al pastor, pastor, necesitamos que nos ponga un pastor, porque él venía solo una vez por semana, 2 horas. Y le digo, necesitamos que nos ponga un pastor. Nosotros les vamos a apoyar, nosotros vamos a colaborar con los diezmos, las ofrendas, con el mantenimiento del alquiler del local, no se preocupe por ello. Y él me mira fijamente y me dice, yo no voy a poner pastor alguno. Entonces yo pensé y le dije, este está loco. Este quiere que nos unamos a su iglesia y sin embargo no va a poner pastor. Y me mira fijamente y me dice, para estos tiempos es que Dios te ha llamado. Ahí es donde yo inicio como obrero del campo misionero. Sin embargo, había un dolor en mi corazón porque todo mi tiempo estaba ocupado en Talara y solo venía un día a Sullana. Y un día de esos que yo siento profundamente un dolor en mi corazón, le digo a mi esposa, le digo, hija, yo estoy tentado a renunciar al trabajo secular, le digo, y ponerle todo el empeño en la obra del Señor. Y la bendita mujer me dice, eso es lo que yo quería escuchar hace tiempo. Wow. Me apoyó en mi decisión. Estaba embarazada de mi segundo hijo, se venía una cesárea por delante y yo presenté mis renuncias. Ninguno de las instituciones me pagó porque dijeron, usted nos está perjudicando. Claro. Vacío de fondos, de dinero y con una esposa que estaba a punto de dar a luz a la semana próxima. Créamelo que le confié en Dios, le creí a Dios. Yo le dije, Señor, no sé, pero yo doy un salto de fe en este sentido y te voy a servir como tú deseas que yo te sirvo. Ese día, para dar a luz, mi esposa y yo no tenía absolutamente nada y era una cesárea que me costaba como 1,500. Viene una hermana y me dice, pastor, tenga este sobre. Dios ha puesto en mi sentir que se lo dé porque usted lo necesita más que yo. Dios me proveó para la cesárea de mi esposa. Dios es bueno. Maravilloso. Dios es maravilloso. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo es que tú, estando en todo tu apogeo de tu carrera profesional, tienes el encuentro con Dios y ahí mismo sientes tú el llamado a Dios? Porque solamente quien tiene llamado, porque yo siempre digo que el trabajo pastoral es para los llamados. O sea, porque si tú no estás llamado para ese trabajo, vas a terminar mal.
vas a fracasar en este trabajo. Este trabajo es solamente para llamados. Y cuando uno tiene el llamado de Dios, haces lo que haces tú. Esa locura de otro hubiera pensado, bueno, mejor trabajo un año más, y junto mi dinerito y luego sirvo al Señor. Pero tú decidiste radicalmente dejar tu trabajo y enfocarte en el ministerio, a pesar que tu esposa estaba a punto de dar a luz, pero Dios fue fiel contigo Así y no te es. dejó. Y me imagino que durante todo este tiempo, de esta caminata ministerial, has visto muchas cosas, muchas necesidades, pero al mismo tiempo has visto a Dios obrar. Definitivamente. Todo nuestro ministerio podríamos decir que hemos visto la mano de Dios moverse Mm. de una manera extraordinaria, ¿no? Nosotros no tenemos queja alguna del llamado del Señor. Wow. Por el contrario, creo que nos falta muchísimo para poder recompensar y aun cuando pudiéramos recompensar una milésima parte, Nunca no recayéramos. No, 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 alcanzaría la no. vida para darle Exacto. La vida gratitud no a te va a nuestro alcanzar Dios. para agradecer todo lo que Dios ha Exactamente, hecho. así es. Sí, Dios, de hecho, Dios no tiene que pagarnos porque ya nos pagó. Ya estamos Definitivamente. pagados, entonces así que no hay reclamo para hacerlo. Y eso es muy, muy interesante lo que tú mencionas, estimado Marlon. Eh, Ahora, en ese trayecto, porque ahora me gustaría hablar del tema que vamos a hablar un poco acerca de ti, pero antes de hablar del tema, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a parar un ratito aquí, así que no te muevas porque esta conversación está súper interesante. No hemos conocido un poco al obispo Marlon Castillo, un hombre de Dios, temeroso de Dios, que Dios está levantando y usando poderosamente en nuestra iglesia. Así que no te muevas porque ya volvemos con el tema de hoy, que es líderes auténticos. Volvemos en un instante. Continuamos aquí en Corazón Abierto. Una vez más, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta entrega del día de hoy. Hoy estamos hablando acerca de desarrollar un liderazgo auténtico. Hemos conocido un poco la historia de nuestro amigo obispo Marlon Castillo, de cómo Dios te llamó, cómo empezó tu ministerio y hay mucho que hablar, pero el tiempo no Exacto. nos va a dar y ya hemos aprendido, hemos escuchado y conocido un poquito de ti. Tú estás felizmente casado con una mujer maravillosa que conozco y tienes 3 hermosos hijos también. Y me quedé pensando en cuando tú decides dedicarte al tiempo completo al Señor y tú vas a decirle a tu esposa y tu esposa le dice a tu esposa que quieres renunciar y quizás tú no te esperabas esa respuesta tan abrumadora que te dice, hace tiempo estaba esperando que me dijeras eso. Eso fue tremendo. Cuán importante es la familia, cuán importante son los hijos, cuán importante es la esposa en este caminar ministerial, ¿no crees? Exactamente. Mira, en relación a eso, hay otra también experiencia que yo tuve. Para el 2012, yo enfermé totalmente. Mi salud se vio deteriorada. Tuve una infección generalizada Wow. de mi sistema digestivo, de tal manera que estaba pesando 63 kilos, llegué a pesar 40 kilos. Mm. Y yo no quería hacer carga para la iglesia. En ese tiempo tuve el privilegio de tener como supervisor a tu padre, el obispo Hernán Vera, y yo lo llamé al obispo, llamé a tu madre, a nuestra hermana Rosenda, y en reunión con mi esposa le dije al obispo, obispo, yo tengo esto, tengo aquello, y yo necesito que usted lo sepa, le digo, yo necesito sincerarme con usted, ser honesto, yo no quiero ser carga para la iglesia, yo le entrego mi credencial, por favor, acepte mi renuncia. Entonces el obispo me mira y se lagrimearon sus ojos y me dice, ¿por qué lo hace? Le digo, porque no quiero ser carga, le digo, para la iglesia. Yo amo a Dios, amo a la iglesia, pero siento que no estoy ayudando en esta situación, le digo. Y el obispo me dice, se acerca a mi esposa, la mira y le dice, ¿y tu hija piensa lo mismo? Y mi esposa le dice, obispo, yo amo a mi esposo, yo lo respeto, pero déjeme decirle que yo no pienso lo mismo. Wow. Yo pienso que él todavía sirve para el llamado del Señor. Con enfermedad o sin enfermedad, él ha sido llamado y sirve para el Señor. Y el obispo le dice, gracias hija, eso era lo único que yo quería escuchar. No te acepto tu renuncia, me Mm. dijo. Es más, hoy mismo alistas tus maletas, te vas para mi casa de Oquendo en Lima,
te haces tratar en cualquier hospital de Lima que son mejores y tú vienes sano para dar testimonio de que sigues firme en tu llamado. Wow. Fue extraordinario. Vine a Lima, yo fui a una iglesia pensando, Señor, para que oren por mí, y esa misma noche me hacen orar en la iglesia de Paraíso de Oquendo, me hacen orar, me hacen predicar. Prediqué un tremendo mensaje que me usó el Señor, y esa iglesia estaba pasando por problemas, y la siguiente noche me hicieron predicar, me llevaron a visitar hogares de hermanos. Tú venías Total a que recuperarte y tú yo estabas... vine a recuperarme y terminé trabajando y esforzándome en hacer la obra del Señor. Y cuando fui al hospital me dijeron, usted no tiene nada, regrésese a su tierra. Wow. Eso hace el Señor. Así Eso es. hace el Señor. Eh, Qué maravilloso escuchar eso, Marlon. Y estoy seguro que muchos de los que están escuchando ahora están siendo bendecidos, ¿no? Porque a veces uno mira al predicador, mira al que se para en el púlpito, lo ve bien peinado, ¿no? Bien acicalado, y entonces, oye, qué tremendo, pero no sabe todo lo que ese hombre o esa familia han pasado. Ahora, entremos al tema y hablemos un Ok. poco acerca del asunto de ser auténticos. ¿Cómo defines tú a un líder auténtico? ¿Cómo se podría definir a un líder auténtico? Mira, en el sistema secular, cuando hablamos de un líder auténtico, hablamos de un hombre que se conoce a sí mismo. Ujú. Yo antepondría eso, Pastor Eli, una cosa: conocer primero a Dios, Mm, conocer a quien te ha llamado a liderazgo, porque definitivamente Dios nos ha llamado a liderar. En la medida que lo conocemos al Señor, vamos a conocernos a nosotros mismos, vamos a saber el propósito y la misión que tenemos dentro del llamado divino, ¿no? En ese sentido. Y esto trae a colación ir a las páginas del libro, ¿no? de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés. Moisés tiene dos excusas: y él no se conocía a sí mismo, número uno, pero no conocía principalmente a Dios. mm, Y él dice, y si yo voy a Faraón y digo, y me van a preguntar, ¿y quién te ha enviado? Y yo no te conozco. Entonces es importante, ¿no?, que el líder conozca a Dios y se ujú, conozca a sí mismo. Y esto tiene rasgos distintivos. Yo diría, un líder auténtico se conoce por sus rasgos distintivos. Número uno, su encuentro, consagración y comunión con Dios. ujú, Es precisamente la base. Es tan interesante, Eli, cuando yo entré a la escuela de pastores en Potencia, yo escuché por primera vez la palabra BOA, que la usaban las generaciones de nuestros pastores hace 30 años ujú, atrás: Biblia, oración y ayuno. ujú. Eso te lleva a conocer a Dios. Eso te lleva a intimidar con Dios. Las disciplinas espirituales nos van a acercar a Dios, y las experiencias espirituales harán que podamos conocer a un Dios que no solamente es de oídas, sino un Dios que se manifiesta a través de prodigios, de milagros, se manifiesta en tu vida diaria a través de la transformación de un corazón duro de piedra a un corazón que siente pasión, que siente amor y servicio por aquellos que necesitan. Ujú. Es clarísima, clarísima tu apreciación, me parece muy interesante. Y esto me lleva a una pregunta a colación de esto que está diciendo. ¿Qué, qué es lo que pasa si yo no desarrollo un liderazgo auténtico? ¿Qué es lo que sucede con un líder que no es auténtico? Definitivamente hay bastante riesgo, ¿no? Hay riesgos que afrontamos en el liderazgo. Cuando uno no es auténtico, tiende a vivir de apariencia. Exacto. Hay, mira, en el mundo de un líder, en la cosmovisión de un líder, hay un yo público y hay un yo privado. Ujú, Cuando tú iniciaste este programa, iniciaste diciendo que estamos en una sociedad tan superficial. Las redes sociales apuntan, ¿me entiende?, a que la gente viva más allá de ser auténtica, de apariencias. De pronto voy a un supermercado, voy a un centro recreacional y encuentro un mueble tan bonito como este, que no lo tengo en casa, y me tomo un selfie y digo, esto es mío.
mundo de apariencias. Los retoques que se hacen de las fotos, Los filtros de las los fotos. filtros, todo eso es un mundo de apariencia. O sea, queremos aparentar lo que no somos. Exacto. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado, y en el liderazgo pasa lo mismo, nos hemos acostumbrado muchísimo a trabajar el yo público, la reputación, ¿me La entiendes? reputación. Lo que la gente cree o lo que la gente percibe de mí, debido a la imagen que yo proyecto, a la apariencia que yo proyecto. O sea, hay más cuidado en la reputación y no en el carácter. Ahora, vamos al yo privado. En el yo privado entras tú, no entra el comité, no entra la directiva. En el yo privado no entran los espectadores. El yo privado lo conoce el Señor. Tú y el Señor conocen tu yo privado. Y si queremos ahondar un poquito más, tu familia también. Si tienes esposa, tu esposa y tus hijos. Porque muchas veces el líder se muestra en apariencia, pero ese yo privado es el que debemos cuidar. Porque ese yo privado es el que va a trabajar en cuanto a nuestro carácter e integridad. Y eso muchas veces es descuidado. Eso decía Spurgeon, ¿no? Mientras tú cuidas tu carácter, tu reputación se cuidará sola. Así O es. sea, y a veces hemos lo invertido, estamos cuidando la imagen, lo que proyectamos, lo que sale, y, y no cuidamos lo más importante. Decía Edwin Lewis Cole, que es el fundador que escribió un libro, y él habla acerca de ministerio de hombres, un ministerio de hombres a nivel mundial. Bueno, falleció. Y él decía que el carácter o mis talentos, mis dones, me van a llevar donde mi carácter o mi yo personal, privado, no me va a sostener. Entonces, a veces nos enfocamos más también en eso, también no tiene que ver eso, nos enfocamos más en los talentos, en la parte externa, y descuidamos lo más importante, que es el corazón. Ahora, no está mal, ¿no? No está mal que uno pueda proyectarse a través de sus talentos y sus dones, Está bien, de por hecho, cierto. pero tiene que haber un equilibrio, Ujú. ¿me entiendes? El hombre de Dios tiene que cuidar su reputación, pero al mismo tiempo cuidar también, ¿me entiendes? Su carácter, su integridad. Porque en mi vida ministerial, en estos 17 años, he conocido hombres, ¿me entiendes? Que en el púlpito, entre el escenario, son muy buenos, una reputación extraordinaria, pero detrás del telón, Exacto. ¿qué dicen los hijos? Ujú. ¿Qué dice la esposa? Detrás del telón, ¿qué dice el Señor? ¿Me Ujú. entiende? Y eso a veces confundimos, ¿no? Confundimos los aplausos, los elogios y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Ujú. Y eso pasó con el profeta Samuel. De pronto Samuel va donde David para escoger al rey, ¿no? A la casa de Isaí. Y él se dejó llevar por la Por la apariencia, a la apariencia. Y apariencia. Dios le dijo, un Ujú. momento, aquí yo no miro apariencias, yo voy al Al corazón, corazón. lo El íntimo, corazón, lo el privado. corazón es importante. El proverbista Salomón, 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él emana la vida, ¿no? La importancia, el énfasis que Salomón pone a cuidar el corazón. Y a veces lo descuidamos. O sea, el corazón viene a ser como un jardín nuestro que Dios nos ha dado para cuidarlo, para conservarlo, pero de pronto lo descuidamos. Y a veces se descuida justamente el corazón por el asunto de la parte externa, que es, lo dice así, me parece bien lo que dijiste, es de ponerle, no es que esté mal que nos veamos Así bien, es. o sea, sí está bien, hay que peinarse, hay que arreglarse, ponerse una ropa, aprender, y todas esas cosas están perfectas, pero a veces le ponemos más énfasis a eso Y y descuidamos. descuidamos lo otro, ¿no? Entonces es importante porque esta es la base que va a sostener la parte pública. Eh, dijiste al comienzo que un líder auténtico tiene que ver con la persona que se conoce a sí mismo según la parte secular, pero tú le añades algo más, le añades algún plus ahí y dices, es conocer a Dios. Entonces, digamos que un líder que no es auténtico es porque de repente no tiene el conocimiento completo de Dios. Sí, sí. ¿Qué nos hace
digamos, ¿cuál es el propósito de un líder? No es llegar a la imagen del líder por excelencia, Ujú. no es seguir las pisadas del maestro. Entonces, si yo quiero ser un líder con llamado, con propósito, y un líder que tenga, ¿me entiendes?, el respaldo de Dios, porque vuelvo a David, ¿no? Dice la palabra que cuando se trató de buscar a un joven que toque el arpa para Saúl, el rey atormentado, ¿no? Eh, de pronto alguien se levantó de entre sus soldados de Saúl, de sus siervos de Saúl, y dijo, yo conozco a un joven, y fue declarando una por una 6 cualidades: valiente, vigoroso, ¿me entiende?, prudente en sus palabras, pero la séptima cualidad coronó todo. O sea, ¿de qué valía un hombre vigoroso, un hombre valiente, si es que no tendría la séptima cualidad? ¿Y cuál era la séptima cualidad? Y Jehová Estaba con él. está con él. Ajá. Entonces, si Dios no está con nosotros, discúlpame, somos cáscaros. Ujú. Sí, y Pablo dice, le habla a los corintios de que nosotros somos un espejo que manifestamos su gloria, ¿no?, a las personas. Entonces somos llamados a manifestar la gloria de Dios. Entonces, no sé, el ministerio o liderazgo no se trata de que la gente nos vean a nosotros, sino es que vean a Jesús a través de nosotros. Entonces, cuando yo comienzo a poner mi persona sobre Jesús, entonces ya estoy fuera ya del propósito que Dios tiene para mí. Eso lo podríamos llamar el orgullo ministerial, Ujú. ¿no? Y ojo que es sutil. Sí, Es sutil porque podemos poner una apariencia de humildes y de siervos, pero de pronto el corazón se está corroyendo y hay que ser preciso. Cantares nos dice, las zorras pequeñas sí, echan a me encanta, perder, ¿me me entiendes? encanta ese pasaje. Definitivamente, o sea, las cosas no nacen así, No, grandes, son pequeñas. Nacen pequeñas en el corazón del hombre, ¿no? Nacen con un pensamiento, se constituyen una idea y luego ya es todo, ¿me entiendes? Una corriente que no se puede parar. Entonces, el orgullo ministerial, muchas veces, ¿no? Eso añadido a la autosuficiencia. ujú, Bueno, como yo ya tengo conocimiento, como yo ya tengo experiencia pastoral, entonces puedo entrar al púlpito sin pasar por ujú, mi tiempo a solas con Dios. ujú, ¿Me entiendes? Puedo tomar la Biblia sin necesariamente tener un estudio de la palabra del Señor. ujú. ¿Por qué? Porque ya me siento autosuficiente. Y dice que antes de la caída viene el altivez de espíritu. Así es. Viene el altivez de espíritu. Estamos aquí en A Corazón Abierto conversando con el obispo Marlon Castillo, un tema muy interesante que tiene que ver con ser auténticos, con ser auténticos. Y algo que hemos aprendido hoy me quedo aquí, se me queda en mi mente y en mi corazón, es que para ser auténticos tenemos que conocer primero a Dios y luego conocernos a nosotros mismos. Si conocemos a Dios, ahí comienza todo, comienza todo. Todo comienza con ese punto clave. ¿Estaremos conociendo a Dios? ¿Cómo está tu acercamiento a Dios? ¿Cómo está tu conocimiento acerca de Dios? Entonces, ahí está el punto para ser auténticos. Volvemos a un instante para seguir conversando con el obispo Marlon Castillo. Volvemos. ¿Cuán importante es conocer a Dios? Conocer a Dios es clave para poder descubrir quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de una relación personal, a través de una relación íntima con Dios, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la intimidad que podamos tener todos los días con Él. ¿Cuán importante es conocer a Dios? Eh, Estamos aquí con el obispo Marlon Castillo, y estábamos hablando, te quedaste hablando, lo último que hablaste es acerca de que el orgullo, el orgullo es un limitante que nos impide, porque una persona orgullosa no reconoce sus errores, sus defectos, que se equivocó, que falló. Entonces siempre estamos cuidando, yo digo, no soy orgulloso, pero si estoy cuidando mi apariencia, estoy cuidando entonces hay un orgullo agazapado y sutil,
y que de pronto nos va a traer grandes prejuicios. Y ojo, que este orgullo lo fomentan los aplausos Ujú. y los halagos, muchas veces No. no intencional, pero que definitivamente si esa zorrita pequeña la dejamos que siga saltando y saltando y saltando, va a echar a malograr al hombre de Dios, ¿no? Así es. Por ejemplo, mira, cuando hablamos del orgullo ministerial, de pronto, tú eres un hombre licenciado en teología, yo soy un egresado en bachiller de teología. Y de pronto puede, porque es sutil, o sea, es sutil, ¿no? A veces ni se nota. Puede que estemos sentados y venga un joven de unos 23 años, como empezaste tú tu ministerio, y predique. Y salta un pensamiento. Y de pronto decimos, como que no se ha alineado. Yo lo haría mejor. Ujú, Es sutil, es un pensamiento que saltó. ujú. El problema cuando ese pensamiento lo vamos madurando y vamos creyendo, ¿no? Que por el hecho de tener experiencia en cuanto a conocimiento, por tener más años de experiencia ministerial, podemos socavar a cualquiera y disminuir. Cuando en ti se puede mover el Espíritu de Dios, en mí se puede mover el Espíritu de Dios, como en ese joven de 23 años puede obrar tremendamente Ujú. el Espíritu de Dios. Entonces, esos pequeños detalles, ¿no? El hecho de que Es que a veces cuando hay cierta formación académica, entonces nos enfocamos de repente en los detalles, en de repente si está utilizando bien el idioma, si de repente el contexto en que está tratando el tema, y comenzamos, y a veces nos perdemos del detalle más importante que es qué es lo que Dios me quiere decir. Y nos así es. enfocamos mucho en los detalles y no en el fondo. ¿No? ¿Por qué? Porque presumo de que yo soy un teólogo, soy un académico y entonces, y eso es algo muy sutil, es Así algo muy es. sutil. Y ahí comienza el enemigo a comenzar a roer. Por ejemplo, ¿no? El poder estar atento a los mejores lugares, Ujú. a los sitios, O ¿no? el reconocimiento que debo tener por la posición que tengo, Exactamente. ¿no? Entonces, al final yo creo que me lo merezco, Exacto. ¿no? Yo voy haciéndome la idea de que son méritos propios y que Y, tengo wow, derecho a gozar de eso. Y esto se suma a la cultura que tenemos, a una cultura triunfalista, exitosa, a una cultura de que cuanto más aplausos tengas, cuantos más likes tengas en el ajá, Facebook, exacto, entonces eres el hombre eminente. Sin exacto. embargo, ¿me entiendes? No es eso. No olvidemos, líder, siervo. Eso, líder siervo. qué riesgos corremos los líderes? Eso, estamos inmersos todos, estamos expuestos a esto, somos vulnerables a muchas cosas. Pero ¿cuáles son los riesgos que un líder puede tener por la falta de autenticidad? El primer riesgo que podemos tener es sentirnos autosuficientes, Ujú, cuando en realidad debemos entender que todo cuanto tenemos, todo cuanto sabemos, todo cuanto poseemos, viene de Dios. Cuando yo evito llegar a la fuente, entonces estoy creando un protagonismo. ujú, No estoy ya trabajando para el reino de Dios. Estoy trabajando para mi propia, ¿me entiendes? Vanagloria, ujú. para mi propio reino. Para mi propio Y ese reino. es un riesgo tremendo. Es un riesgo tremendo. Es interesante, ¿no? Yo estaba leyendo un libro de el perfil de los tres monarcas Ajá, interesante, y muy es bueno. bastante interesante la posición de Saúl. ¿Cómo es que en algún momento podemos tener la posición de Saúl, la posición de David y la posición de Absalón. Absalón? ¿Me Ujú. entiendes? Entonces hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos de esas posiciones de Saúl, autosuficiente. Ya no necesito de Dios porque ahora yo he tenido grandes batallas sin invocarlo a Y Él, grandes grandes logros. logros, ¿me Y entiendes? descansa sus logros, como si fueran sus logros. Exactamente, ¿me entiendes? Y eso hay que tener bastante cuidado. En cambio, cuando vamos a David, es interesante, algo me llamó mucho la atención y deseo compartirlo, ¿no? Sí, por Puedo supuesto. compartirlo. Por ejemplo, el hecho de David, quebranto y sumisión. Quebranto, sumisión y un tercero, autoridad. Quebranto. David fue ungido, pero tuvieron que pasar 10 años
para que para que llegase llegara a la posición. a la posición. Y pasó de todo. Él podía decir, yo me adelanto. Ujú, Bueno, Dios está demorando, vamos dándole una manito a Dios. ujú. Ten cuidado. Puedo acelerar el Ese asunto. puede ser un riesgo Sí, estoy para el apurado, quiero liderazgo. ya ¿Sabe quiero. por qué puede ser un riesgo para el liderazgo? Porque deja que Dios te honre Ujú, en el tiempo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Me entiendes? A veces corremos acelerados pensando, ¿me entiendes? Es mi oportunidad, es mi tiempo y a veces ni siquiera nos detenemos en que en ese correr podemos dejar caer a otros ujú. o podemos hacer que otros tropiecen, ¿no? Exacto. Hay que tener cuidado. David, me interesa muchísimo lo de David, ¿no? Quebrantó su misión, entendió que no era el tiempo, que debía esperar y autoridad, porque por todo, mira, por todo, al momento que Saúl le arroja la lanza, David podía responderle. Coger y tirar una lanza. Era un joven, Mm, impetuoso, impulsivo, podía coger la lanza y como lo hizo con Goliat, ujú. ¿no? Cogió la espada y le dio muerte. Pero no, David se detuvo porque él asumía que ese hombre en la posición de rey era el ungido Ajá. de Jehová. Y lo tuvo en 2 oportunidades para liquidarlo. Y lo fomentaban, Ajá. sus mismos Sus seguidores, lo seguidores, fomentaban. claro. Mira, esta es la oportunidad propicia para que le des muerte y de paso levantes en tu reinado. Pero él no. Y es que hubo 3 principios, yo debería decir 3 principios, según la lectura que he hecho, ¿no? El primer principio es que David nunca se le dio por hacerse, ¿me entiendes?, un artífice en las artes de arrojar lanzas. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Él nunca pagó con la misma Con moneda. la moneda. Él no llenó su corazón de resentimiento. Ahí vamos. Cuida tu corazón. Así es. Cuida tu corazón. Van a haber quebrantos, van a haber traiciones, van a haber deslealtades, van a haber aprobios. Cuida tu corazón. Lo segundo que David hizo es alejarse de quienes le decían, de los lanzas, de los que tiraban lanzas. Se alejó. Se alejó. Se alejó. Y 3, el hombre prudente en sus palabras. Nunca él presentó su queja o hizo que el pueblo, que el pueblo se vaya en contra De la autoridad que de la estaba ahí. autoridad. Para nada. Y una cosa importante, cuando él tuvo que huir, huyó solo. Ajá. Salió solo. Eso nos enseña tremendamente. Tremendo, Es tremendo. Es un tremendo, Sí, tremendo. lo recomiendo, tremendo lo libro. Sí, recomiendo. y es ese pequeño, libro. Es pequeñísimo. es una lectura Ágil, rapidísima. amena y Sí. bastante confrontacional. Exacto. Qué impresionante lo que aprendemos acerca de David. Uno de los riesgos, considero yo, que con respecto a la falta de autenticidad, de ser uno mismo, porque la autenticidad también tiene que ver con la vulnerabilidad, es que la falta de autenticidad nos hace nos hace creer a la gente lo que no somos en realidad. Y cuando ese líder tiene un error, tiene una falla, entonces cae y su caída es catastrófica, porque la gente dice, pero ¿cómo es posible que él haya cometido otra cosa si es pastor? Si es líder, él lo debió hacer. ¿Por qué? Porque la idea de la gente es que los líderes no se equivocan, que los líderes no fallan, que los líderes no pueden tropezar. O sea, un líder, y eso lo tiene grabado en la mente las personas, porque creen que es así, pero no es así. O sea, no es así. Nosotros como líderes, cuando uno muestra su autenticidad, es que decirle a la gente, oye, yo también me equivoco, yo también fallo, yo también a veces me desespero, yo también a veces tengo luchas con las que yo lucho siempre, pero estoy aquí sirviendo y dando la batalla. Entonces, cuando uno se muestra como un líder auténtico, o la falta de autenticidad, es que la caída va a ser terrible, pero cuando soy auténtico, hago que la gente se siente más segura de sí mismo. Y dice, yo pensaba, porque a veces la gente cree que el líder es inalcanzable. Mi pastor, yo no creo que llegue al nivel de mi pastor porque nunca se molesta, siempre lo veo bien, pero no sabe que el pastor también tiene sus luchas. Y cuando él escucha, mi pastor también lucha, entonces yo pensaba que era el único. Entonces eso empuja, motiva, inspira a otros. Así es.
Eh, Guevara en su libro, ¿no? Pastores de carne y hueso. Ajá. La conclusión es, somos como líderes, como pastores, seguimos siendo tan humanos, Así de es. carne y hueso. Tú mismo lo dijiste, nos vamos a equivocar como se equivocaría cualquier miembro. Vamos a reír como reiría cualquiera, vamos a llorar como lloraría cualquiera, ¿no? En cierta oportunidad, una hermana se acerca donde mi esposa y le dice, hermana, le dice, usted, qué gozo, qué privilegio tiene al pastor que es una mansa paloma, es como un gatito, dice. Y mi esposa le dice, hermana, le dice, gracias por ello, pero usted conoce al gatito. Yo conozco a León en casa. ¿No? O sea, eso, o sea, hay que mostrarnos en realidad auténticos, verdaderos, genuinos. Eres un hombre que te vas a equivocar. Mira, si tú y yo tuviéramos que regresar o tuviéramos, como hacen en los colegios, ¿no? Las aulas magistrales cuando conmemoran los 25 Ok, años, ¿no? ok. Y tuviéramos que regresar a nuestra primera iglesia, decía tu padre, se nos caería la cara de vergüenza por tantos trompones que hemos dado, patadas que hemos dado, cachos que hemos dado, nos hemos equivocado. Pero el asunto es, está bien, te equivocas, hierras, pero haz del error una pedagogía. Mm. ¿Me entiendes? Haz del error una pedagogía. ¿Qué quiere decir eso? Aprende del error para que no cometas lo mismo. La vulnerabilidad es importante, obispo Marlon, es importante porque a veces el no mostrar esa parte o no mostrarnos vulnerables nos trae daño. Eh, Muchas de las enfermedades que hoy se dan dentro de los pastores son enfermedades que tienen que ver con la parte psicosomática, ¿no? Y justamente es por la excesiva carga que cargamos. Entonces, el hecho de que seamos pastores no deja de que seamos seres humanos. Entonces, necesitamos aprender que necesito de repente escuchar a otra persona, que necesito admitir que me siento mal, necesito admitir que estoy cansado, necesito admitir eso. Y a veces eso el no hacerlo, porque tengo una imagen, o sea, ¿qué van a decir de mí? Así ¿Qué es. van a decir de mí si yo cuento lo que estoy pasando? De hecho, que también hay algunas razones que algunos se justifican y dicen, bueno, es que faltan de confidencialidad, porque yo conté una vez mi problema a alguien y eso se divulgó. Entonces, pero de todos modos, necesitamos mostrar nuestros dolores, abrir nuestros corazones, obviamente no a todos, pero buscar en un espacio, debería haber un espacio donde podamos crear nosotros como líderes para un poco hablar acerca de lo que nos duele. Así es. Yo traigo a remembranza la figura del apóstol Pablo. Mira, en el último capítulo de Segunda de Timoteo, Pablo da sus palabras finales y es interesante cómo podemos ver al liderazgo espiritual, el hombre potencia espiritualmente de Pablo, cuando dice, ¿no? Yo he acabado, ¿no? He la Epa, batalla, la he buena. acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Wow! Vemos al hombre en la cima de espiritualidad. Pero si nosotros leemos más adelante los versículos siguientes, vamos a ver el lado vulnerable de Pablo. Demas me ha dejado, traición. Los demás se han ido, Y me han dejado solo. soledad. ¿Me entiendes? Ajá. Tráeme el capote. Y tráeme a Juan Marco. Necesidad. Tráeme a Juan. Eso es interesante, Pastor Eli. ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad Él lo, había lo había desechado desechado Pablo. Juan Marco. Pero mira, los líderes nos podemos equivocar. Exacto. Y Pablo tiene una actitud de arrepentimiento. Oh, yo me equivoqué. Fue mi primera percepción, pero ahora este hombre lo necesito para el Evangelio, porque sé que es un llamado de Dios. Y por último, Pablo, yo lo imagino, cuando yo leo eso, contrista mi corazón, porque me lo imagino a Pablo en el tribunal y dice, en mi primera defensa, yo lo imagino volteando a mirar Y estaba y las completo. sillas vacías. Exacto. En mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. Soledad. El hombre de Dios llega a momentos de soledad. Sin embargo, termina diciendo, pero el Señor Estuvo conmigo. estuvo conmigo. Wow.
Eso es extraordinario. Ujú. La vulnerabilidad te hace volver a Dios. Exacto. Te enseña que eres hombre de carne y hueso. Decía un pastor, que nos enseña que todo líder tiene un techo de vida. Mm, así es. Pastor Marlon, me gustaría que te dirijas a la audiencia que tienes aquí. Hay una audiencia ahí de pastores, líderes, miembros, gente eh, que necesitan saber, que necesitan recibir una palabra tuya con respecto al tema que estamos mencionando. Amados en el Señor, es importante que usted entienda lo que entendió Moisés. En algún momento el pueblo se volvió en contra de Dios y de pronto Dios le dice a Moisés, usted irá con el pueblo y llegará a la tierra prometida, pero yo no iré con ustedes. Y Moisés se paró firme y le dice al Señor, no me pidas que saque este pueblo si tú no vas a ir conmigo. Lo mismo hizo David. David es un hombre vulnerable. David, el hombre de Dios, el llamado de Dios, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, en alguna oportunidad pasó los riesgos del orgullo sutil, pasó el riesgo de alejarse de su relación con Dios y de pronto cae en pecado. Y no un pecado, sino un conjunto de pecados. Sin embargo, cuando es confrontado a través del profeta Natán, él corre, él se arroja delante de la presencia de Dios y dice, no me eches de delante de tu presencia. Amado en el Señor, eres un hombre vulnerable, seas líder o seas miembro creyente de la iglesia, eres un hombre vulnerable, eres de carne y hueso, pero sabes, en todo tiempo reclama esa presencia de Dios, porque solo en la presencia de Dios usted y yo tendremos victoria. Adelante, yo sé que Dios, cuando invocamos su nombre, Él viene en nuestro auxilio. Dice el apóstol Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Nuestra victoria descansa ahí. Pastor Marlon, de verdad estoy agradecido de que haya estado con nosotros aquí en este programa, que hemos tratado este tema ampliamente con respecto a ser auténticos, a ser líderes auténticos, que tanta falta hay hoy en el mundo cristiano y en el mundo en general, Eh, Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros el día de hoy, aquí A Corazón Abierto, y esperamos que reencontrarnos contigo en la próxima emisión de este hermoso programa. Soy el pastor Rivera y estoy agradecido por tu audiencia. Nos vemos.